Hola, hola Maca, hola Humberto, ¿cómo están ustedes? Bien, buenos días. Nosotros muy bien. ¿Usted, su círculo más cercano, todos sanos hasta ahora? Mira, en general sí, afortunadamente todo sano. Me trato de cuidar bastante porque vivo con una hija que bueno, hoy ella es mamá, digamos, pero ella es diabética desde niña chica y mi nieta, la hija mayor de ella también, porque tiene algo hereditario esto, entonces me cuido bastante porque viven conmigo y me someto a un rito de sanitización a la llegada y todos los días, digamos. ¿Cómo porque es ese obviamente rito, los alcaldes, y ustedes los ven todos los días, no solo a mí, sino que a todos mis colegas, estamos bastante expuestos, diría yo. Así que nos cuidamos mucho. ¿Y ese rito cómo nunca es? se sabe. ¿Qué hace en la casa cuando llega? Sí, lo que es... Mira, el rito consiste en que normalmente cuando abro la puerta, porque tengo la llave, tengo que gritar, llegué. Para que se alejen. Para que los demás sepan, inmediatamente todo como que se alejan, hacia atrás. La única que llega es mi señora, María Estela, y llega con una especie de lisoform, y me hace pasar, hay un baño como de visita, un baño chico hacia la entrada de la puerta, y ahí entonces me hace meterme y me echa por los dos lados toda esta cosa, me tapo así los ojos solamente, digamos, pero como que me baña en lisoform, y después me hacen caminar por el pasillo directo a la ducha, ¿ya? Y ahí ya... Ese es el ahí queda limpio. Ahí ya queda limpio. Todas las noches y a los nietos que viven conmigo, así un saludo lejano nomás. Y además tiene que hacerse exámenes de PCR de manera habitual. No me lo hago de manera habitual, me lo he hecho una sola vez, Maca, porque una vez que me sentí de verdad mal, no sabía obviamente si era un resfrío común o podía hacer esto, entonces fui aquí al consultorio municipal y me hice el test. Y bueno, obviamente que ahí la instrucción, por eso que después vi que hay que ser muy estricto en esto. La instrucción que me dieron, pese a que yo no me sentía tan mal, estoy hablando hace 3 semanas atrás, antes de que pasaran los senadores, todo eso, es que cuando uno se hace el test PCR tiene que irse a la casa y hacer cuarentena, entre comillas, mientras no le den el resultado. Claro. ¿Ya? Entonces, exactamente. Entonces, directo a la casa y ahí se demoraba unos 2 días. Entre 2 días y 3 días yo creo que me dieron el resultado, que afortunadamente fue negativo. Y no he sentido síntomas después como para hacérmelo de nuevo. Además que ahora entiendo que los exámenes PCR están cada vez más escasos y solamente se lo hacen ya a personas que tienen síntomas de verdad. De hecho, el doctor, cuando me lo tomó a mí, me decía, pero usted tiene me puso faringitis aguda, me dio una licencia ahí por 3 días y me puso faringitis aguda. Así que afortunadamente no era coronavirus, pero sí es cierto que esto nos está tocando ya cada vez más cercano, sí. Alcalde, estábamos antes de irnos a comerciales revisando una imagen que llama la atención porque es en toda la línea contraria a lo que el gobierno ha tratado de explicitar y convocarnos, quedarnos en la casa. Queda una fila de más de 3 cuadras, alcalde, en las administradoras de fondos de cesantía, particularmente la que queda en Miraflores con huérfanos. Y era una cantidad de personas gigantesca. Muchos de ellos ni siquiera iban a cobrar el seguro, iban a hacer una pregunta porque decían, internet funciona mal, se pega el sitio, el teléfono no se responde. Tratamos de llamar acá al programa 4 veces, no contestó absolutamente nadie. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para cumplir lo que nos ordena el gobierno si efectivamente hay personas que necesitan hacer estos trámites? Este es un tema solamente de administración, que no haya un equipo de personas contestando un teléfono, por ejemplo. Sí, mira Humberto, aquí nosotros acabamos de tener una reunión del Consejo de Seguridad en esta misma sala, en que tratamos ese tema y se habló ahí de los incumplimientos de la cuarentena, incluso los incumplimientos del toque de queda, pero hablemos de la cuarentena, y que hay como 2 tipos de personas que incumplen la cuarentena. Hay personas que la incumplen, entre comillas, por necesidad, que es el caso de las personas que tú estás mencionando, y además obviamente las personas que necesitan ganarse el trabajo todos los días o qué van a comer mañana y eso los impulsa a tener que salir a la calle. Y hay otras personas que la incumplen, y obviamente ahí el tema del Consejo de Seguridad, por irresponsabilidad, que no deja de ser un grupo significativo, normalmente más jóvenes. Hoy día, por ejemplo, se informó que había alrededor de 160 procesos en marcha en Las Condes por incumplimiento de cuarentena, toque de queda. Pero me llamó la atención
que se dijo en esa reunión por parte de la Fiscalía, de Carabineros y la PDI, que están ahí presentes, que presente por Zoom, obviamente, que la gran mayoría de las personas que salen a la calle, porque yo siempre escucho la queja y a través de las redes sociales los vecinos me dicen, alcalde, hay mucha gente en la calle, veo muchos autos, ¿qué está pasando? Entonces, me explicaron ellos que cuando ellos fiscalizan, el gran porcentaje de las personas sí anda con permiso, o sea, tienen el permiso, como probablemente debe pasar con las personas que están en esa fila. Entonces, la molestia que uno tiene, digamos, no es con esas personas, porque esas personas, bueno, tienen el permiso, están en su derecho, más aún los que están ahí probablemente lo necesitan, es un tema de subsidio de cesantía. Sí es muy lamentable que, como tú menciones, hay personas que tengan que sacar, entre comillas, ese permiso, o que a lo mejor puede ser el permiso de supermercado que están aprovechando para esto, porque acuérdense que es de 3 horas, tenga que ir a resolver una duda en circunstancias que hoy estamos en el mundo de la tecnología, mínimo de los call centers, ni siquiera que le respondan cara a cara, como puede ser a través de una plataforma o Zoom, sino que le contesten el teléfono y le digan cuál es su duda. Entonces, yo creo que una de las grandes lecciones de esto que estamos viviendo, yo pienso que el mundo después del coronavirus va a ser distinto, y Chile también va a ser distinto, pero una de las cosas que tiene que cambiar es que el Estado es muy burocrático, exige que la gente venga, que tengo que tener clave única, mucha gente no puede tenerla porque no sabe cómo acceder. Mira, hay tantas cosas, adultos mayores que tienen que hacer fila para esto, fila para lo otro. Como decimos en Chile, tanto cacho. Después cuando las cosas pasan... Claro, cuando las cosas pasan a veces se olvidan. Por eso yo quiero que nunca se nos olvide que una de las grandes lecciones de esta pandemia, además de muchas más que vamos a aprender, es que el Estado no tiene que hacer que adultos mayores, por ejemplo, tengan que salir de sus casas a hacer una fila para cobrar una pensión, menos para resolver una duda, o para lo que sea. O sea, esas cosas tenemos que cambiarlas en el Chile del futuro, y muchas otras cosas más también van a cambiar, yo creo. Bueno, y de las cosas que hay que cambiar, sin duda, son los niveles de pobreza, de hacinamiento que hay en nuestro país, y además la desconexión que tenemos. Si esto de que la gente que vive en un lado de la ciudad no sabe lo que pasa en otro lado de la ciudad. Mucha de la élite de nuestro país dice que no ve televisión, ¿no? Como si fuera una gracia. Además, yo no veo televisión, como si eso los hiciera más culto, y lo único que hace es que están desconectados de las cosas que pasan, porque no ven la realidad, porque la realidad es incómoda, es dolorosa, y mucha gente no la quiere ver. Yo quería comentar con usted, alcalde, los dichos del ministro Mañalich, que han sido muy reproducidos y que han causado mucha sorpresa para mucha gente, y que dice que textual dijo, no tenía conciencia de la pobreza y el hacinamiento que había en algunos sectores de Santiago. ¿Por qué pasa eso, alcalde? Que hay gente que no tiene conocimiento de los niveles de necesidad que tienen los chilenos, y en este caso un ministro. Bueno, más allá del ministro Mañalich, podría referirme al ministro en un minuto más, pero primero vamos a lo general, Macarena, que efectivamente hemos construido, y yo sigo una de las personas que trata de cambiar eso en la medida de lo posible, con mi realidad, como alcalde aquí, lo que sea, la integración social. Hemos construido una ciudad segregada, una ciudad con muros, que son muros invisibles, digamos, pero que en el fondo igual nos dividen, en que muchas personas viven y arman su mundo en un lugar, digamos, en que además no conviven o desconocen otras realidades. Por eso creo que la integración social es tan importante. A mí, ustedes han visto cuando, por ejemplo, se habló de esta torre social en la Rotonda Atenas, que hoy día está en plena construcción, como algunas personas del barrio, estamos muy cerca aquí de ese barrio, al principio protestaron, diciendo, pero ¿por qué esto va a pasar aquí? Yo creo que después del estallido social y de todo lo que hemos vivido, la gente ya está convencida que efectivamente esta ciudad segregada no puede ser, y que en el futuro las políticas de vivienda y todo va a tener que cambiar para que de alguna forma vivamos juntos. Porque esa segregación no tiene que ver solo con dónde queda la vivienda, sino que tiene que ver también después con parques, con plazas, con los colegios, con los consultorios, con los servicios que están cerca, que están lejos. Entonces, esa ciudad, los desplazamientos cada vez más largos, uno de los temas del futuro, y yo
a través de estas plataformas, a veces hacemos unas reuniones con alcaldes de diferentes partes. Entonces, todos hablan un poquito de esto, de decir, mira, el futuro después del coronavirus tiene que ser más centrado en lo local, que la gente se desplace menos, que use más la bicicleta, quitemos el espacio a los autos. Entonces, obviamente todo eso habla de una ciudad en que es más integrada, en que conviven en un barrio diferentes sectores socioeconómicos. Algunos lo han hecho ya a través de normas que dicen que cada vez que tú construyes un edificio, un porcentaje de esos departamentos tienen que ser destinados a viviendas sociales, ya sea entregadas en propiedad o entregadas en arriendo. Yo creo que esa también es una de las lecciones para el futuro. Ahora, yo no creo en las palabras del ministro Mael en el sentido literal, porque obviamente que todos los que hemos estado en cargos de autoridad, y él fue ministro 4 años y ahora de nuevo, entonces obviamente que todos los que hemos estado en cargo de autoridad y él ha recorrido los hospitales, conocen la realidad de Santiago. Yo probablemente me explico su frase en un sentido de que uno nunca se deja de sorprender por las difíciles situaciones que enfrentan muchas personas en la ciudad de Santiago, pero que sabíamos que iba a pasar esto y es evidente. Yo lo veo también en Las Condes mismas, que también hay sectores de viviendas sociales, también hay sectores en que las personas viven más hacinadas, y obviamente en la medida que el virus llega a esos sectores, el contagio se multiplica. Porque, claro, es mucho más difícil mantener el aislamiento de una persona contagiada cuando tú vives en menos metros cuadrados. O sea, cuando yo veo aquí en esta zona, Color Oriente, Fleming, que se contagia a alguien en la familia, y la familia son 5 contagiados prácticamente al tiro. Quizás aquí yo creo que hay una cosa que deberíamos haber hecho mucho más rápido. Son lecciones aprendidas ahora. Creo que ahora también se está hablando de eso. La residencia sanitaria, o sea, el haber aislado antes, hagámoslo ahora por último, hagámoslo ahora. Aislar rápido a las personas contagiadas, porque obviamente es muy difícil es detener ese contagio en esos sectores. Sí, perdón que lo interrumpa, pero es que ayer hablamos con la subsecretaria Paula Daza, justamente de las residencias sanitarias, y le tiró la pelota a las municipalidades. Dijo que los centros de salud de atención primaria iban a identificar a quiénes son los enfermos que necesitan. ¿A ustedes les están entregando el listado de enfermos y quiénes son los que necesitan una residencia sanitaria? ¿Cómo se identifica? Si por lo menos hace algunas semanas escuchábamos a los alcaldes decir que no les daban la identificación de quiénes son los enfermos. ¿Cómo vamos a saber qué enfermos viven en condición de hacinamiento y necesitan ir a una residencia sanitaria para proteger a sus familias? ¿Eso está funcionando? Nosotros no sabemos y no tenemos la información hasta el día de hoy tampoco. Incluso siento que en los últimos días hay más resguardo de esa información por parte de los doctores, y por tanto nosotros solo nos enteramos de los casos, yo diría casi, te lo voy a decir así directamente, a través de las redes sociales. O sea, a ver, de repente hay alguien que llega al consultorio, que nosotros le hacemos el test PCR, se lo tiene que entregar el resultado privadamente el médico. Entiendo el resguardo de los derechos del paciente. Y ahí lo que yo he pedido es que el doctor le diga a la persona, oye, ¿tú estarías dispuesta o dispuesta a que la municipalidad te ayude? Y por tanto, ¿le puedo entregar estos datos, por así decirlo, tu dirección, tu nombre a la municipalidad? Y si la persona dice sí, lo hacemos. Pero yo siento que hoy día hay cada vez más resguardo en esos datos. Entonces, en general, a mí como alcalde, la gran mayoría de los casos, nosotros tenemos ya en este minuto 2 residencias sanitarias. Tiene un hotel, alcalde. Que las tenemos a medias con la comuna de Lo Barnechea. Exactamente, que son hoteles. Hoy día, por eso a mí me molesta un poco esto, porque hoy día es muy fácil aumentar las residencias sanitarias. Porque los hoteles... Y aquí hay mucha concentración de hoteles en esta zona, en Santiago Centro también, aquí también, en Providencia también. Los hoteles están vacíos, los hoteles están en cero. Entonces, en general, exacto, entonces en general las negociaciones con los hoteles han sido relativamente rápidas y relativamente fáciles, porque ellos hoy día no están recibiendo nada. Entonces, entre recibir algo, porque obviamente nosotros tiene un costo y nosotros pagamos por el arriendo de ese hotel por X días, digamos, entre no recibir nada porque el hotel se ha cerrado o recibir algo, en general los hoteles están dispuestos. ¿Alcalde? Entonces hoy día es posible aumentar más las residencias sanitarias, pero tenemos que tener más acceso a los datos, hay que ser más perentorio en esto. Quizás de repente pasa también que la propia familia
A ver, comprendamos, son cosas humanas. O sea, si de repente la mamá se enferma de coronavirus y vive con un hijo chico, es complicado a veces. Y prefieren, aunque las condiciones son difíciles, decir, no, yo quiero quedarme en mi casa. Creo que en estos casos hay que ser más perentorio. Decirle, mire, ¿sabe qué más? Hoy día se es perentorio solo con los infractores. O sea, si alguien que anda con coronavirus está en la calle, como ha habido casos, lo mandan de todas maneras a una residencia sanitaria. Pero al resto de las personas hay como una voluntariedad. Quizás creo que en esto hay que ser más drástico, sí, alcalde, porque ya sabemos que en muchos sectores, por las condiciones de vida, es muy difícil cumplir la cuarentena. Hoy día aparece una nota hecha en el Cuerpo C del Mercurio que habla de los aumentos de los casos activos, y Las Condes aparece entre las 15 comunas de la región metropolitana con mayor aumento, de 400 días a 641 en las 2 semanas, así que por lo mismo tener esos datos sería clave. Quiero volver al tema que estábamos hablando, pero no alcancé a preguntarle yo, alcalde, de lo que había dicho el ministro, y usted dice, bueno, no creo que haya sido textual. Lo que él dijo textual fue que en 2 años, que no había ido a un determinado lugar, por poner un punto, dijo, ahora uno entra, dijo, después de no haber ido en 2 años, en cualquier comuna, dice, vivían 10 personas en esta casa y ahora están viviendo 100. No tengo estadísticas sociales, pero lo que quiero decir es que se hace muy difícil. Bueno, y eso sumado a lo que vemos en pantalla, hay un nivel de pobreza y hacinamiento que desconocía. Solo por nombrarlo, no la voy a meter acá, pero no tiene nada que ver en este tema, pero también la ministra de Transporte hace algún tiempo decía, yo no sabía lo importante que era el metro para todos. Recogiendo lo que decía la Maca con el nivel de desconexión, los alcaldes siempre se vanaglorian porque también, claro, trabajan con, dicen, los pies en el barro, digamos, que están conociendo las realidades de los vecinos, que conversan con ellos diariamente. No sé si las autoridades también tengan esa posibilidad todos los días. Esperamos que así sea. Sin embargo, cuando uno analiza estos dichos, ayer empecé a revisar distintas redes sociales y fueron lapidarias. Algunos hablaban de sincericidio, como que le creían al ministro, decían, efectivamente fue muy sincero, pero era inaceptable que un ministro de Estado, decían, pudiera aceptar esta realidad o no estuviera al tanto de esta realidad. Una cosa es constatar, es ver, pero la otra también es conocer, adentrarse en esa realidad. Es difícil implementar políticas públicas, alcalde, cuando no se conoce esta realidad al dedillo, ¿no? Y no estoy culpando solo al ministro en particular, digo, en general. Bueno, obviamente que... Sí. Los alcaldes, bueno, conocemos mucho mejor la realidad porque obviamente somos como la primera autoridad, la más cerca de la gente. Entonces, claro, estamos ahí en el territorio todos los días. Los alcaldes de la zona sur, mis colegas, lo han reiterado durante mucho tiempo, que obviamente cuando la pandemia llegara a esas zonas, la situación iba a ser más difícil porque el hacinamiento es grande. Sí, probablemente a lo mejor el ministro hace mención, no lo dice así textualmente, pero recordemos que hay una realidad nueva en Chile, que ya no es tan nueva, pero digamos 2, 3 años, que es la realidad de la migración. Pensemos que hay 1 millón de personas que ha llegado, y obviamente cuando tú entras ahora a un CITE en Estación Central, en Recoleta, en Independencia, en las reuniones con los alcaldes no hablan mucho de esto. En el propio Santiago Centro, toda esta realidad, nosotros la conocemos, y el ministro de Salud tiene que conocerla también, que es que cada vez está el subarriendo de piezas, la subdivisión de piezas, cada vez más ilegal, recargando un sistema eléctrico que, como en la Estación Central el otro día, hace cortocircuito en cualquier momento y provoca incendios. Entonces, la realidad del hacinamiento, que era una realidad permanente en Chile, y se ha visto agravada en los últimos años, efectivamente es cierto, por la llegada de la migración, especialmente en algunas comunas. Pero tienes razón tú, Humberto, que cuando tú tienes que diseñar políticas públicas, y por eso es tan importante, ahora que se está hablando de acuerdos nacionales, para el futuro, una de las cosas para mí clave es que más que los economistas, los alcaldes tienen que ser parte de ese acuerdo, porque los acuerdos tienen que, más allá de miles de millones de dólares, cifras, de aquí a fondo, finalmente tienen que hacerse carne directa en políticas públicas que le lleguen a la gente ahora, y en eso creo que los alcaldes somos los que estamos más en conexión. Alcalde, ¿había una sobreestimación del trabajo que se había hecho de superación de la pobreza? Este exitismo de habernos creído que éramos los mejores del barrio, que estábamos mucho mejor que el resto de América, y tan frágil que era todo, y no solamente frágil, ¿cuánto había escondido? O sea, si para el ministro es algo sorprendente, para mucha gente probablemente que nos está viendo, mucho de lo que ha aparecido en estos días también es sorprendente, porque
porque hablar de pobreza, y lo decía Benito Baranda, estaba en los últimos meses, en los últimos años, en las últimas décadas de nuestro país ya no se hablaba mucho de pobreza. La verdad es que en estos días nuevamente ha surgido como una necesidad urgente. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba esa necesidad? Era tan precaria nuestro éxito económico que con un par de meses de dificultad que estamos teniendo vamos a retroceder 35 años, por ejemplo, en desempleo, alcalde. Bueno, mira, respecto a la pobreza, la gran reducción de la pobreza en Chile, porque eso es verdad, o sea, efectivamente, y a mí me tocó ser alcalde en la década de los 90 y ser alcalde ahora, y me doy cuenta, obviamente, y no estoy hablando de mi comuna, estoy hablando de la realidad de Santiago, que había un cambio grande, y lo que la pobreza, normalmente los países la miden por ingreso, cuánta plata tiene, cuál es el sueldo, cuánto recibe este hogar. Entonces, claro, la pobreza por ingreso empezó a caer, y llegó a ser, no sé, pues menos del 10%, digámoslo así. Pero muchas de esas personas en situación de pobreza, si bien en situación que iban saliendo de la pobreza, digamos, si bien recibían un ingreso mayor, seguían viviendo en su misma realidad, seguían viviendo en esa cantidad de metros cuadrados. Entonces, en un minuto como hoy, en que ese ingreso, ¿cuánta gente yo conozco acá, en mi propia comuna, en Las Condes, de personas que ganaban, supongamos, 1 millón de pesos? Muchos, a través de las redes sociales, muchos, 1 millón de pesos. Que uno podría decir, oye, esa persona de todas maneras es clase media, obviamente, de todas maneras. Y claro, y tiene cosas, pero de repente esa persona, hoy día, cayó a cero. Cayó a cero. Entonces, claro, porque efectivamente hay muchos sectores, hay personas todavía que tienen un sueldo, que son empleados más permanentes, que son empleados públicos, que tienen un sueldo fijo. Pero claro, hay muchas otras personas, no estoy hablando de personas que viven el día a día y que tienen que salir para vender en la feria o ser coneros de feria, sino que personas que uno podría decir que eran de sectores medios, que ganaban sueldos como el que yo te estoy diciendo, claro, tenían ingresos familiares sumados de los dos, la pareja, como el que yo te estoy diciendo, que son frágiles en el sentido que el desempleo los pilla y quedan en cero. Y yo recibo muchos de esos mensajes y de personas que a veces con una cierta, entre comillas, vergüenza de pedir. Tanto así que yo me atrevería a decirle a esas personas hoy día, no sientan esa vergüenza. O sea, entendemos eso, como decir, mira, yo nunca golpeé las puertas de la municipalidad, nunca me inscribí en un registro social de hogares. ¿Cómo se hace? ¿Qué es eso? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, hay muchas personas que hoy día pasaron de eso a cero. Y que viven en la incertidumbre de pensar, bueno, y este cero, que yo tengo algunos ahorros, ¿cuánto voy a estar en cero? O sea, ¿cuánto de estos ahorros me puedo comer? ¿Cuánto el gobierno me va a ayudar? Hoy día yo creo, Macarena, que hay como mucha angustia en las personas. Sí. Y la angustia es en el sentido doble. Uno del contagio. Es decir, oye, pucha, me iré a contagiar, no me iré a contagiar. Alguien de mi familia se contagiará, se morirá alguien de mi familia. Pero también está la angustia económica, que en algunos es la más esencial. ¿Qué voy a comer mañana? Canasta, caja de alimentos, todo eso que sabemos ahora. Pero hay otros, oye, estoy en cero ahora. ¿Cuándo volveré a trabajar? ¿En un mes más? ¿En 2 meses más? Entonces, eso es una realidad. Y esas personas que estaban ahí, clase media, que ganaban ese 1 millón de pesos y vivían estar en cero, uno dice, ¿cayeron en la pobreza? Bueno, en este momento sí. Probablemente a lo mejor van a salir, a lo mejor tienen estudios, pero necesitan en este minuto un empujón de alguien para sacarlos de ahí, sí necesitan. Y van a necesitar en los próximos 3, 4, 5, 6 meses un apoyo del Estado importante y un empujón para salir de ahí después. Vamos a revisar con usted un titular que nos llamó mucho la atención, que tiene que ver con el mensaje que hacen los doctores, la Sociedad de Medicina de Urgencias, ahí está, que dice, si no respetan la cuarentena, con todos los esfuerzos que hagamos, no vamos a lograrlo. Es una advertencia preocupante y aquí también la advertencia es para todos, no solamente para las personas que no respetan la cuarentena, sino que también para las autoridades que tienen que ayudar a que todos respetemos la cuarentena. Ejemplo era el que estábamos viendo, por ejemplo, en la AFC con filas de hasta 3 cuadras. Lo hemos visto también en su comuna, bastante alcalde, particularmente con los más jóvenes. Lo hemos recorrido con usted en las noches cuando no se respeta la cuarentena. Lo quiero invitar a revisar juntos una nota al respecto y lo conversamos a la vuelta.